Vamos a empezar con Gótica, la ganadora del segundo certamen de ficción interactiva organizado por la comunidad Umbria. Así que sin más demora empezamos y nos ponemos a jugar ahora mismo. Vamos a ver. Bueno, tengo aquí preparado para ir dibujando el mapa si es necesario. Estas notas son de una cosa que hemos estado haciendo antes, que no quiero perder. Así que las vamos a dejar aquí, pero no van a estorbar. Y venga, a ver qué nos cuenta. Durante esta aventura entrarán en juego diversos apartados que serán manejados por el motor de autorroll y que podrás ver en la hoja de aventura situadas a la derecha de la pantalla, que es esta de aquí. El jugador, mediante sus elecciones, podrá incidir en ellos. Claves. Las claves son palabras en mayúsculas que quedarán registradas cuando las encuentres. Pueden referirse a rasgos, objetos que porta Hilda, personas que has conocido, situaciones que has vivido, etc. Aparecerán en formato de iconos en la hoja de aventura. Dependiendo de las que tengas, algunas selecciones estarán disponibles y otras no. Vale, no parece, creo que me acordaré, no parece una cosa muy complicada. Los puntos de destino, que ahora mismo tenemos 0, son un reflejo de la capacidad de lucha y la fuerza de voluntad de la protagonista y sirven para superar situaciones difíciles o sacar provecho de ellas. Cuando estas se presenten, se te ofrecerá la opción de restar de una cantidad determinada para lograr la hazaña. Decisión tuya, hacerlo o no, pero en cualquier caso quedarte sin PD acarrea normalmente una mala consecuencia. Vale, hay que cuidarlos. En ocasiones Hilda también podrá recuperar PD, en este caso se añade al total la cantidad especificada en el texto, pero nunca será superior a 12. Vale, PD es nunca superior a 12. En el transcurso de la aventura obtendremos algunos aliados. Cada vez que esto ocurra se añada un número al apartado aliados. Además empezamos con 20 enemigos. Madre mía, soy más popular aquí que en el mundo real. En el mundo real tengo más enemigos, 20, ojalá tuviera solo 20, pero tendrás la oportunidad de reducir este número a lo largo de tu periplo. Bueno, a ser posible pasándolos por la espada, es lo mejor. Los enemigos, espada, espada, espada. Vigila ambas puntuaciones y trata de tener muchos aliados y el menor número posible de enemigos. Buen consejo, ya que esto resultará crucial en el desenlace de la historia. Primeras claves. ¡Uy! Las primeras claves que tendrás en tu haber corresponden con 3 rasgos a tu elección. Como se ha dicho, estas claves tendrán influencia en la historia dependiendo del camino que tomes. Elige las primeras. Vale, podemos ser ágil, astuta, devota, fuerte, observadora, persuasiva, sigilosa o valiente. ¿Qué quiero ser de mayor? Pues no lo sé. A ver, ¿nos vamos a la fuerza burra o nos vamos al esquivar o nos vamos a... Yo veo grupos. A ver, vamos a pensarlo. Si quisiéramos ir en plan físico, podríamos ponernos, por ejemplo, ágil, fuerte y valiente. Vale, creo que encajarían bien. Tenemos esas 3 por ahí. Si queremos ir en plan esquivando peligros, pues nos podemos poner astuto, observadora y sigilosa. Vale, esta también está por ahí. Y si queremos ir más por la parte de lo social, del carisma, de las relaciones, pues podemos ponernos, por ejemplo, astuta, devota, persuasiva. Vale, bueno. Viendo que podemos hacer grupos temáticos de fuerza y eso y demás, pues ¿qué nos apetece jugar hoy? Em, vamos a evitar, vamos a meternos de lleno en todos los charcos. Hemos venido a jugar, así que vamos a seleccionar ágil, fuerte y valiente. Ágil, fuerte y valiente. Las paramos con el pecho. Venga. Aparte de los 3 rasgos iniciales, partes con 12 puntos de destino, 0 aliado y 20 enemigos. Perfecto, como me dijiste antes. Lo tengo. Como hemos indicado, el motor de autorroll llevará la cuenta de todo esto. Si no te satisface la conclusión de la historia, prueba de nuevo, ya que hay múltiples combinaciones y caminos posibles que te llevarán a distintos desenlaces, aunque solo uno de ellos lleva a la victoria. Vale. Solo uno de ellos aparece la palabra victoria así en grande. O no. Bueno, lo vamos a descubrir. Venga, comenzamos. ¡Madre! Bueno, sí, ¿no? Ficción interactiva, pues hemos venido a leer. Apenas un puñado de rayos se filtraba a través de la túpida arboleda, proporcionando en pleno día la atmósfera íntima apropiada para las celebraciones. Toda la aldea se había reunido allí, junto a la sagrada encina, para asistir al enlace. La abuela que presidía el acto, desde detrás del tocón,
usado como altar para las ofrendas, hizo un gesto a los novios para que se acercaran. Ambos se miraron con ternura, tocados con una corona de laurel y avanzados, cogidos de la mano, hasta llegar a la anciana que comenzó a pronunciar las fórmulas rituales. La voz de la abuela sonaba como un eco lejano para Hilda. Uy, Hilda, esas somos nosotros. ¿Nos estamos casando? En ese momento estaba perdida en los ojos de Marco y en sus propios pensamientos que contemplaban un pasado difícil y conflictivo. ¡Qué pena! ¡Qué bonito! Seguro que se va a liar y se va a estropear y se va a chafar. Pero bueno, venga, total, sí. Tiene que haber una aventura. Si nos casamos y somos felices, pues ni punto de destino, ni aliados, ni enemigos, ni nada. Venga. Pocos de los que conocían ese pasado, incluido ella, acabarían de creer que fuera a casarse. La muchacha rebelde e incorregible del poblado, la misma cuyo carácter le había hecho chocar tantas veces con los vecinos que ahora asistían a sus casamientos. Unos vecinos que siempre le habían hecho sentir fuera de lugar, recriminándole que se negara a hilar, lavar, cocinar, cuidar de los niños o cualquier otra tarea que se suponía que como mujer estaba destinada. Sí, claro, yo siendo ágil, fuerte y valiente me voy a poner a lavar y a cocinar. Anda, venga ya. Pero como un lobo enjaulado, su indómita naturaleza, ni siquiera en su prima Marina, que tanto la quería, ni en sus tíos, que la habían cuidado desde antes de que tuviera uso de razón. Creo que me ha saltado algo, pero bueno, seguimos. Era precisamente con su tío con quien más discutía. Cada vez que la veía cazando en el monte, buscando ovejas extraviadas o compitiendo en carreras contra los chicos, su tío la reprendía duramente. Lo que tienen que hacer las mozas de tu edad es buscar marido entre los muchachos, no es ponerlos al ridículo de ser vencidos por una mujer. Así nunca encontrarás a nadie que quiera formar una familia contigo. Le repetía. Y esto solo servía para alimentar la rabia que apenas podía reprimir cada vez que ocurría algo que le hacía dudar de su identidad. Pues, si sus naturales impulsos no eran los de una mujer, pero tampoco los de un hombre, ¿quién diablos era ella? ¡Ay, qué demonios! Yo soy Hilda y punto, ya está. La abuela observó su dolor y supo que si no la ayudaba, sus demonios acabarían por dominarla y la llevarían a la perdición. Me estoy acordando de un videojuego que tiene cierto aire. No sé si será casualidad o no, pero bueno, venga, seguimos. Así que, armándola con una lanza, la incorporó a su servicio para que la protegiera cuando tenía que ir al monte a por hierbas o visitar a los lugares sagrados, e hizo saber a todos que las diosas madres la habían elegido como guardiana del culto. ¡Mola! A partir de entonces, la vida fue mucho más fácil para ella. Gracias a su nuevo cometido, pudo relajar las tensiones con sus vecinos y mitigar el profundo malestar que se había instalado en ella desde pequeña, si bien aún entonces no había llegado a desaparecer del todo. Quizás fuese su nueva situación la que la hizo más receptiva, o quizás las sabias enseñanzas de la abuela con la que charlaba largo y tendido desde que trabajaba para ella. En cualquier caso, en cuanto vio a Marco, supo que tenía algo muy especial que le uniría a él. El muchacho era un nuevo jornalero que había llegado con sus ancianos padres a trabajar. Él era el único que nunca le hacía soportar el incómodo peso de los juicios, la aceptaba tal y como era e incluso sentía admiración por ella y sus habilidades. Su amor le trajo el equilibrio que le faltaba en su vida. La gente, que siempre había murmurado a sus espaldas, comenzó a reconciliarse con ella. Hizo las paces con su tío y por primera vez tuvo la sensación de caminar en la misma dirección que todo el mundo. Y allí estaba, escuchando las palabras de la representante de las diosas madres que bendecían a través de ella la unión que tendría lugar frente al gran árbol, el símbolo de su poder en la tierra, junto a la persona que amaba y recibiendo el cariño de los presentes, y se cerraba así el círculo que jamás pensó que pudiera completarse. ¡Ay! Seguimos. Pero en ninguna historia que sea digna de ser contada la felicidad dura demasiado tiempo. Ya. En este caso su fin lo marcó una flecha. Cuando los testigos se acercaban al tocón para ofrecer los exvotos, ésta se clavó con violencia en la corteza del árbol sagrado, creándose en torno un silencio como una única y elocuente manifestación del estupor de tamaño sacrilegio. Pronto las miradas se posaron en el agresor, que ya tensaba otra flecha erguido sobre su caballo. Pero el tipo, barbudo, oscuro de piel y de anchas espaldas cubiertas por una capa parda, solo era el brazo ejecutor del hombre que le seguía también a caballo. Su hábito negro y su exagerada tonsura le identificaban como un monje cristiano, mas era su tez rígida y su mirada de odio lo que dejaba claro su propósito. Había venido a destruir. Unos 20 hombres más a pie, blandiendo lanzas y protegidos como el primero con ropajes de cuero, se desplegaron ocupando el mismo espacio que los aldeanos para intimidarlos y mantenerlos a raya. Apenas ocurrió todo esto en unos segundos, durante los cuales el monje se adelantó al lomo de su corcel hasta ponerse justo entre el árbol y la abuela. Voy a beber un poquito de infusión. Vale.
Así que adoráis este leño, escupió mirando al árbol con sumo desprecio. Hombre, la imaginería cristiana a fin de cuentas también son trozos de leño. Lo único que pasa es que les han dado un poquito de tratamiento, pero a fin de cuentas sigue siendo un leño. Bueno. ¿Creéis que no arderá y quedará reducida a cenizas cuando le meta fuego, paganos ridículos? Claro que arderá, intervino la abuela, que osada se había colocado frente al fanático monje. Pero aún así, las diosas madres encontrarán otra manera de expresarse en este mundo. ¡Cállate, anciana!, le gritó señalándola con un dedo acusador. No me hagas perder el tiempo con tus fantasías. Me llamo Nucto y vengo a anunciaros que vuestro rey Leovigildo me ha entregado las tierras que trabajáis. Por tanto, ahora sois mis súbditos y no voy a tolerar que adoréis falsos ídolos. Sabedlo, pues está escrito. El Señor dijo, los que se consagran para un culto pagano serán exterminados de una sola vez, porque yo conozco sus acciones y sus pensamientos. Vuestros templos quedarán completamente destruidos, pero si no tienen templo, están al aire libre. Vuestros ídolos hechos pedazos y vuestros altares para quemar incienso derrumbados. Incienso que le regalaron al niño Jesús. Bueno, vale, dejémoslo. Todo lo que habéis hecho desaparecerá. Entonces, el tuyo es un dios destructor y vengativo. Hombre, claro, ya te has ahorrado media Biblia. Le espetó la abuela. Pero las diosas madres son diosas de la creación y de la vida. No podrás destruirlas por mucho que te empeñes. Anciana, insolente y blasfema, la increpó Nucto. La única madre a la que adoraréis a partir de ahora será la Virgen María. Ya me encargaré de vuestro estúpido árbol. Pero ahora lo que urge es castigar a quien rechaza la palabra de Dios e impide con sus patrañas que sus semejantes alcancen la salvación. ¡Azotadla! Y también a quien se oponga. A la orden del monje, 3 hombres se acercaron a la abuela y rasgaron sus ropas, dejando expuesto su cuerpo marchito y arrugado, y empujándola después para que se arrodillara. Uno de ellos tomó una vara del suelo y se dispuso a ejecutar el castigo. Los aldeanos estaban tan atemorizados que ni siquiera chistaron al ver cómo su líder espiritual, la persona que siempre había velado por su salud y había visto nacer a sus hijos, a la mayor parte de ellos, tras haber asistido a sus madres en sus partos, dejaba salir un gemido ahogado de dolor después del primer embarazo. Eso, el sonido seco del segundo y ver las 2 heridas amoratadas recorrer la maltrecha espalda de su mentora, fue lo que hizo que, al fin, la indignación de Hilda se impusiera al miedo que la había tenido paralizada. «¡Dejadla! Ella no ha hecho nada que merezca vuestro castigo». Marcos se apresuró a sujetarla. «Por favor, van a matarte», le suplicó en voz baja, pero ella se liberó, se forcejeó y se liberó de su presa. «¿Con qué derecho maltratáis a una anciana inocente?», dijo encarándose con Nucto. «Con el derecho que me da Dios y tu rey», replicó este con pasmosa frialdad. «Y sujeta tu lengua descarada si no quieres ser la siguiente». Pero eso no fue suficiente para amedrentarla. Con el sonido de cada golpe, la ira de Hilda bullía cada vez con más intensidad, y el 10º explotó. Recogió unas piedras y se las lanzó al caballo del religioso, que comenzó a piafar. Nucto no pudo controlarlo. El animal dio un fuerte tirón antes de salir corriendo y su jinete acabó dando con sus huesos en el suelo. Eso puede haber pasado nada o haberse quedado en el sitio. Vamos a ver. Aturdido por el golpe, tardó unos segundos en incorporarse y recobrar su áspero semblante, y ahora teñido de cólera. «Mansur, prende inmediatamente a esa malnacida», gritó fuera de sí. ¿Mansur no es un nombre árabe? Bueno. Instintivamente Hilda corrió fuera del claro, huyendo hacia la frondosidad del bosque. Pero el hombre moreno del caballo, que al parecer era el interpelado, moreno, este tiene que ser árabe cristiano o una cosa así, puso en movimiento su montura y era obvio que le daría alcance en un momento. Marco, desesperado y temiendo por la vida de su amada, se interpuso a la carrera del equino con los brazos abiertos para estorbarle lo que pudiera, pero Mansur no detuvo su avance y la bestia lo arrolló. Hilda apenas se detuvo un segundo al oír los gritos horrorizados de los presentes, pero al ver que el guerrero se le echaba encima, se lanzó hacia un lado, cambiando bruscamente de dirección. Mansur descabalgó en marcha y se descolgó el arco del hombro y cargó una flecha, pero para cuando pudo apuntar, Hilda ya había desaparecido tras la espesura. Fue tras ella, guiándose por el sonido de las hojas, al paso de su presa, pero llegó un momento en que ya no escuchó nada. Estuvo un buen rato buscándola hasta que, cansado ya de luz, se dio por vencido y salió de allí. Hilda se quedó mirando el cielo, observó el movimiento del sol hasta que desapareció de su vista y le pareció que en todo ese tiempo solo había transcurrido unos minutos. Había estado bloqueada por el miedo, no a su perseguidor, sino a su nueva realidad, una en la que Marco ya no existía. Bueno, no sé, a lo mejor ha podido sobrevivir de que tardó un caballo. No le había visto morir, pero su corazón le susurraba al oído la horrible certeza de que ya no volvería a verle. Vale, pues nada, nos olvidamos de Marco.
Salió de su escondite, un hueco en la parte baja de una pared terrosa que había disimulado con ramas, y caminó lentamente hacia el claro como si formara parte de una procesión de almas en pena. Ya no había nadie allí, solo quedaba como mudo testigo de la desgracia la flecha fijada en la encina. Hilda la arrancó y al hacerlo manó la savia del agujero como mana la sangre de la carne. El fuste de la madera de la flecha se quebró fácilmente cuando cerró el puño y su grito de rabia recorrió todo el bosque. Continuamos. Madre mía. Venga, seguimos. El humo que ascendía al cielo desde el poblado era por sí solo elocuente, ya no tenía ninguna duda. Aquella pira funeraria debería albergar los cuerpos de las dos personas más importantes de su vida, y al indecible dolor que le causaba su pérdida y al vacío que como un insondable abismo se abría en lo más hondo de su ser, se agregaba la pena por no haber podido despedirse de ellos, pues hasta 3 soldados había visto rondando por el poblado, sin duda con la orden de encontrarla y llevarla a la presencia de aquel monje infame cuyo nombre jamás olvidaría. Echó un último vistazo al que había sido su único hogar, desde la altura del árbol a cuya copa se había encaramado para empezar a hacerse una idea de su nueva y cruda realidad. Era una proscrita, tendría que sobrevivir cazando en los bosques, robando de los cultivos y ni siquiera tenía un arma. Tan sumida estaba en estos pensamientos y otros aún más negros que no se percató de que alguien la observaba desde el suelo esperando a que bajara. Se llevó un buen susto cuando oyó que se le acercaba por la espalda, pero ella, dispuesta a vender cara a su vida, se dio la vuelta repentinamente y se lanzó de un salto hacia quien la acechaba con una rapidez felina. Solo estando sobre aquella persona en el suelo se dio cuenta de quién era, su prima Marina. ¿Prima? De inmediato, los brazos que había levantado prestos a golpear terminaron rodeando el cuello de la muchacha mientras lloraba como nunca lo había hecho. Marina la abrazó a su vez y estuvieron un buen rato así, una sobre la otra, hasta que la prudencia las hizo reaccionar y se alejaron del lugar por si habían atraído con su llanto a alguno de los soldados que podían estar patrullando por las cercanías. Tienes que venir conmigo, dijo Marina secándole las lágrimas. La abuela quiere verte. ¿La abuela? ¿Es que no había muerto? ¿Cómo podía ser que aquel cuerpo tan frágil hubiera soportado tal cantidad de verdugazos? A Hilda no le salían las palabras, tanto por la sorpresa como por la alegría que le causaba saber que la abuela aún vivía. Hombre, sí, desde luego, una sorpresa, pero no le duró mucho. Quiero hablar contigo por última vez. Ostras, eso es un sasca en toda regla. Venga. Hilda volvió al gesto ceniciento que se había instalado en su rostro desde el día anterior y con una voz que a Marina le pareció espantosamente fría, objetó: No puedo volver al poblado. No vamos a ir al poblado, la hemos llevado al viejo granero. Hilda se detuvo en aquel instante. ¿Qué le pasa? La muchacha solo miraba al suelo, incapaz de mover ningún músculo. Tardó una eternidad en responder. No quiero verla morir. Ella misma se sorprendió al escucharse. Hasta hacía pocos minutos se había estado lamentando porque no había podido despedirse de la abuela ni de Marco, y ahora que tenía la oportunidad de ver por última vez al menos a uno de los dos, era incapaz de hacerlo. Marina se acercó y mirándola con afecto puso las manos sobre sus hombros. Prima, no tengas miedo, yo estoy contigo. Pero Hilda se quitó las manos y le dio la espalda. Si te quedas conmigo morirás tú también. Todo el que esté conmigo a partir de ahora corre peligro. Las diosas madres me han maldecido. No sé por qué, pero es así. No, no es así. El que ha maldecido esta tierra es Nukto con sus hombres. Y si no haces nada, todo lo que amamos desaparecerá. Si no hago nada, gritó Hilda dándose la vuelta, en un arrebato que hizo que Marina reculara. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? Marco ha muerto. Soy una proscrita. No hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Cálmate, por favor, le pidió Marina. Hilda, tú eres para mí más que una hermana. Soy mayor que tú y te he cuidado siempre, más que como una hermana mayor, como la madre que nunca conociste. Lo único que te pido es que me hagas caso, aunque solo sea por esta vez. A la abuela no le queda mucho tiempo y lo que tiene que decirte es muy importante. No podía negarlo. Aunque a Marina le había costado entenderla, al igual que a los demás, nunca le había faltado su consuelo. Cuando se magullaba las rodillas de una porrada, cuando los niños se metían con ella, cuando la regañaba el tío, su prima siempre había estado ahí para amortiguar su dolor, incluso en el peor momento de su vida, que era el que estaba viviendo en aquel instante. Pensar que la tendría a su lado cuando viera a la abuela le dio fuerza. Respiró hondo y emprendió su marcha en pos de ella. Vamos a ver qué nos tiene que contar la abuela. Yo estoy intrigado. A ver, el viejo granero era un edificio ruinoso de madera carcomida. El pedrisco lo había destrozado hace muchos años, pero seguía siendo utilizado como refugio por pastores y viajeros. El interior no estaba en completa penumbra, pues la luz penetraba por los numerosos huecos de los tablones del techo. A la izquierda había escondido una carreta que contenía algo de paja. El resto lo habían usado para hacer un jergón sobre el que yacía la abuela, rodeado de dos mujeres que la atendían.
«Está aquí», susurró la anciana con una voz tan débil como su maltrecho cuerpo. A pesar del mal estado en el que se encontraba y de que ni Hilda ni su prima habían hecho ningún ruido al llegar, las había sentido. «Sí, abuela», comentó Hilda, que enseguida se arrodilló a su lado y le cogió una mano fría. «Hija mía, ¿estás bien? ¿Estás bien?», repetía la abuela como si fuera presa de un delirio febril. Los ojos de Hilda se humedecieron de pena y de rabia por no haber podido impedir que la azotara. Su mentora reaccionó como si pudiera oír sus pensamientos. «No te culpes, hija, no podías hacer nada tú sola». La muchacha no pudo evitar romper a llorar. «Marco ha muerto por intentar defenderme», gimió, negándose a quitarse de encima toda la culpa. «Tú habrías hecho lo mismo por él», musitó la abuela. «Llórale, despídete de él, pero no te aferres a tu dolor. Siéntelo con toda la intensidad que necesites, pero después conviértelo en tu aliado. Que el recuerdo de Marco te dé la fuerza para emprender el camino que has de recorrer». «¿Qué camino, abuela? No te entiendo». «Dejadnos a solas», solicitó la abuela. Y entonces las demás mujeres salieron del granero. «Hilda, me muero y nuestro pueblo necesita más que nunca a una persona fuerte que vele por él. Ese hombre, Nucto, está lleno de odio y no se detendrá hasta que haya hecho desaparecer el culto a las diosas madres, el legado de nuestros sabios ancestros. Si eso llegara a ocurrir, el equilibrio sagrado que nos permite convivir en paz con la naturaleza se quebrará. El hambre y la peste se propagarán y la muerte arrasará esta tierra. Por eso ha llegado la hora de que la nueva savia sustituya a la vieja, de que el árbol sagrado se regenere y resurja con más fuerza. Todo ocurre por una razón, hija mía, y esta desgracia nos ha sucedido para que seas tú quien tome el mando y expulses a quienes han llegado a extender el mal». Pero logró articular Hilda, que aún no podía creer que la abuela la hubiera elegido como sucesora. «¿Por qué yo? Yo no soy nadie, y la gente del pueblo me aceptó solo gracias a ti. Nadie me seguirá». «Es hora de que te cuente tu verdadera historia», la interrumpió. «Cuando la sepas se disiparán todas esas dudas. Hasta ahora no he querido decirte nada porque pensé que sufrirías aún más si la supieras. Te veías feliz e integrada al fin en la comunidad. Y saber esto solo te habría servido para sentirte más aislada, pero ahora te dará la fuerza que necesitas. Sé quién es tu padre». Hilda se estremeció. Toda su vida se había preguntado quién y cómo sería el hombre al que debía la vida y por qué la había abandonado. Su madre murió en su parto y desde entonces fue la familia del hermano de su madre la que se hizo cargo de ella. Nadie supo nunca quién la había dejado embarazada. Pocos sospechaban de los vecinos del poblado, ya que su madre solía desaparecer días enteros. Lo más probable es que hubiera sido algún viajero al que nunca volvió a ver, o quizás uno de los pastores que cuidaban del ganado del señor. Con el tiempo, Hilda simplemente se hizo la idea de que jamás conocería a su padre, e intentó llenar el vacío tratando de ubicarse en el mundo en el que le había tocado vivir, cosa que solo consiguió cuando conoció a Marco. Por esa razón, ahora se le había vuelto a abrir un abismo en el alma en el que no tardaría en volver a caer cuando la abuela también le faltara. Ese rayo de luz que venía del último soplo de la anciana era la última esperanza de no perderse para siempre. «Un día», prosiguió la abuela, «yendo al norte a recoger hierbas, empezó a llover y me refugié en este mismo granero. Mientras esperaba que escampara, oí el sonido de unos cascos que se acercaban, y cuál fue mi sorpresa cuando vi al mismísimo conde Gundemaro, que por entonces era el señor de estas tierras, cabalgando a lomos de un magnífico caballo blanco. El conde se detuvo frente al granero y entró tirando de la bestia, y sobre su grupa montaba una mujer que no había visto la primera vez. Era Claudia, tu madre». La abuela hizo una pausa para que Hilda lo asimilara. Apenas podía creerlo. Y, sin embargo, todo empezaba a encajarle instintivamente antes de empezar a pensar en ello. Pero, sabiendo que necesitaba más y que no le quedaba mucho tiempo, la abuela continuó la historia. «No esperaba que hubiera nadie allí. Me miraron con una mezcla de miedo y de sorpresa, pero yo me adelanté y les juré que jamás desvelaría a nadie su secreto. Hoy he roto ese juramento, pero sé que sabrán perdonarme allá donde estén». «Pero, ¿por qué?». Eran tantas las preguntas que se le venían a Hilda a la cabeza que no acertaba a expresar ninguna. Por aquel entonces, Gundemaro tenía muchos enemigos y no podía hacer público su amor con una plebeya. Además, las leyes no permitían a un godo casarse con alguien que no perteneciera a su pueblo, y los rivales del conde habrían intentado que el rey le expropiara sus tierras con esa excusa. Por eso, el conde y tu madre tuvieron que amarse siempre a escondidas hasta el día de su muerte, que fue cuando tú naciste. Gundemaro mandó un emisario al poblado con el que yo debía hablar en secreto para contarle cómo había ido el parto que yo asistí.
Decidí viajar con el emisario a su castillo y contarle yo misma la triste noticia. A partir de entonces, el conde no fue el mismo. Se decía que casi todas las noches bebía hasta perder el conocimiento y su cuerpo no aguantó mucho. 2 años después murió sin haber dejado descendencia ni testamento. El rey decidió quedarse con las tierras del conde hasta hoy. Pero él no se preocupó por mí, no quiso llevarme con él. Al principio sí, el emisario venía al poblado cada cierto tiempo para ver cómo estabas. Tú no lo recuerdas porque eras muy pequeña, pero el conde no pudo superar la muerte de Claudia, y al caer presa del vino lo olvidó todo. Hilda hubiera preferido que las cosas hubieran sido de otra manera, pero saber que el conde había amado tanto a su madre le trajo paz a su alma atormentada. Acababa de encontrar un sentido a su vida tras el trágico final de ambos y al hecho de que siempre hubiera creído que estaba en el lugar equivocado. Ella pertenecía al valiente y orgulloso pueblo de los godos, por eso no había sabido adaptarse a la vida de campesino. Pero el hecho de que hubiera podido encajarlo todo no cambiaba la situación. Era la heredera de unas tierras que jamás serían suyas, y es más, tendría que marcharse para no recibir el castigo que Nucto estaba dispuesto a aplicarle. Gracias por contarme todo esto, abuela, pero aunque me ha hecho feliz saber quién era mi padre, eso no me sirve para enfrentarme a ese monje. Gundemaro no quiso legarme sus tierras. ¿Y qué piensas que habría pasado si lo hubiera hecho? Posiblemente te las habrían quitado por no ser hija de Goda, y además eras una niña muy pequeña e indefensa viviendo entre campesinos. Sus enemigos te habrían matado fácilmente, pero te dejó 2 cosas, su espada y tu nombre, y con ello selló tu destino. Todo el mundo conocía la leyenda de Ulrica, la espada de Gundemaro, un arma forjada por los mejores herreros, la cual solo habían empuñado manos victoriosas y cuyo dueño estaba llamado a convertirse en un poderoso señor. Hilda se imaginó blandiéndola y guiando a su pueblo contra Nucto y sus hombres. Aquella visión se instaló durante unos segundos en su pensamiento y cobró la forma de una profecía en la que estaba comenzando a creer. Pero, ¿dónde estaba aquella espada? Teodosio la guarda, respondió la abuela. Es un ermitaño que vive en una cueva al norte del poblado. Tu madre se la confió con la condición de que te la entregara si alguna vez ibas a pedírsela. Solo tienes que encontrarlo y decirle quién eres. Ve a por ella y luego visita las otras 3 aldeas que pertenecen a los dominios de Gundemaro. Reúne a cuanta gente puedas y marcha con ellos a reclamar lo que es nuestro. Lo haré, abuela, te lo prometo. La abuela sonrió y justo en ese momento, como si hubiera prolongado su vida solo lo necesario de manera sobrenatural, expiró. Hilda rompió a llorar, apoyó su cabeza en el pecho de su difunta mentora. Se acababa de ir la mujer que había dado un sentido a su existencia y que la había hecho renacer una vez hacía tiempo y otra vez ahora. No se le ocurría mejor manera de agradecérselo que llevar a cabo la única tarea que le había encomendado. Continuamos. Vale, perfecto. Poquito texto, muchas opciones, me gusta. Aunque no podría acudir a las solemnes exequias de la comunidad celebraría al día siguiente para despedirse de la abuela, Hilda tuvo el consuelo de asistirla en su partida de este mundo como ella la había asistido en su llegada. Pero una sorpresa más revelaba la anciana a su pupila, pues antes de que concluyera aquel paréntesis en su nueva condición de proscrita, Marina la condujo a una apartada cabaña usada como sede del culto, donde las acólitas, cumpliendo la última voluntad de su superiora, le hicieron entrega de una de las 3 reliquias sagradas que custodiaban, ofreciéndole la posibilidad de elegirla ella misma. Cada una de las 3 mujeres, una joven, otra madura y la última anciana, sostenía en sus manos una de ellas. Un dolabro, una máscara, unas tabas. Vale, las tabas son unos huesos que se utilizan para juegos o para decir la buena fortuna, pero dolabro no tengo ni idea de lo que es, así que lo vamos a buscar en un momentito y salimos de duda. ¿Qué es un dolabro? Herramienta versátil. Cuchillo usado antiguamente para los sacrificios. Vale, pues ya sabemos lo que es un dolabro. Bueno, pues a ver, soy ágil, fuerte y valiente. Yo creo que un dolabro me encaja mejor, un cuchillo me encaja mejor que unas máscaras y unas tabas. Así que vamos por el dolabro. Sí, 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 dolabro, sin duda. Dolabro. Para el body. El dolabro. Ah, mira, si ahora me lo explica. El dolabro era un puñal usado en los sacrificios rituales. Sí, bueno, ya lo había buscado, pero gracias. Este en concreto tenía una empuñadura de madera tallada con la imagen de una mujer oferente, por lo que no era muy cómodo para luchar. Sin embargo, era la única arma que Hilda tenía a mano. Si eliges este objeto, adquirirás la palabra dolabro. Dolabro. Sí, señor. Elegir esto. A ver, ¿tiene sentido elegir un objeto cuando precisamente vamos a ir a buscar una espada que es súper genial y súper estupenda?
No merece más la pena elegir una máscara o unas... Vamos, mira, como... Ah, vale, que pone aquí ver. No me había dado cuenta que pone aquí ver. Vamos a ver los otros objetos. Venga. La máscara representa el rostro de Amalur, una de las diosas madres. La abuela se la puso en las pocas ocasiones en las que tuvo que abandonar la aldea para que fuera reconocida como la suma sacerdotisa y le mostraran respeto. Como su sucesora, Hilda tenía derecho a portarla. Si eliges este objeto, adquirirás la clave máscara. Esto no es como llevar una marca roja en la cabeza para que mis enemigos tengan más fácil encontrarme. Bueno, lo vamos pensando. Vamos a ver las tabas. Las tabas eran unos huesecillos de animales similares a los dados con un símbolo esculpido en cada una de sus caras. La abuela los usaba para realizar vaticinios cuando no recibía una respuesta clara por parte de las diosas. Su lectura le permitía buscar inspiración en su interior para ofrecer un augurio que emanara de su propia sabiduría. Hilda fue instruida en su uso, pero aún estaba lejos de ser una experta. A ver, habiendo elegido ágil, fuerte y valiente, creo que no le vamos a sacar ningún partido a las tabas, ni siquiera a las máscaras, así que me quedo con el dolabro. Más que nada porque es lo que encaja con lo que tengo, con ágil, con fuerte y con valiente. Así que venga, todos a una. Estupendo, pues ya tenemos el dolabro. Mira, aquí está, el dolabro, guay. Las acólitas depositaron las otras reliquias en un sarcófago hecho con piel de lobo y después quemaron unas hierbas aromáticas en un pebetero y vertieron leche y vino en un serno para ofrecer una libación a las diosas madres. Aunque no tenemos tanto poder como la abuela, dijo la mayor, hemos pedido a las diosas que bendigan tus pasos y te guíen hacia la victoria. Aún te queda un largo camino, pero cuando vuelvas tendrás el apoyo de tu pueblo. Nosotras nos encargaremos de revelar a todos tu parentesco con el conde. Ve en buena hora y vuelve con la Ulrica. Hilda asintió y abrazó a las tres mujeres. No se mostraron muy conformes al principio con la decisión de la abuela de adscribirla al servicio del culto, pero quedó claro que su actitud hacia ella había cambiado. A la salida, Marina la esperaba pacientemente sentada en una roca. Se levantó y tomó sus manos. Nunca imaginé que estaba conviviendo con la hija de Gundemaro. Ahora comprendo muchas cosas. Eres una mujer goda. Soy Hilda, tu prima, le corrigió esta. Y eso nunca cambiará. Me he criado con vosotros en esta humilde aldea. Y aunque hasta hoy no comprendía por qué las diosas, más de una, me habían deparado crecer en un lugar que inhibía mis instintos, ahora todo cobra sentido para mí. Estoy aquí, en este momento y en este lugar, para libraros de ese indeseable monje y vengar la muerte de Marco y la abuela. Y lo haré o desapareceré de este mundo. Vuelve sana y salva. Un sentido y prolongado abrazo selló aquel fugaz reencuentro, pero esta vez Hilda no abandonó su hogar como una campesina vencida por el miedo, sino con la certeza de llevar en su interior la sangre de una raza guerrera que le ayudaría a conseguir el propósito de su vida. En la aldea hay 12 hombres que se sumarán al grueso de tus aliados. Ah, pues mira, es verdad, tengo ya aquí 12. Ah, pues qué bien. Toma, chechi. Oye, 2 a 20 está bien, se van equilibrando las cosas. Hilda nunca había visitado el ermitaño. En realidad, poca gente lo conocía en persona. Algunos campesinos del condado se acercaban a su cueva para dejarle alimentos y consultarle, ya que se decía que era un poderoso oráculo, consagrado al dios de las bestias, Cernunnos. Aún así, Teodosio nunca se dejaba ver y se limitaba a hablar desde el interior. Empero, si era cierto lo que la abuela le había contado, podría entrar solamente pronunciando su nombre. En otras circunstancias habría sido fácil llegar a su guarida, pero una fugitiva como ella debía extremar las precauciones. Había 2 rutas a considerar. Podía moverse al abrigo del bosque, si bien era posible que las diosas consideraran un sacrilegio que su santuario vegetal fuera hollado con fines no religiosos. También cabía la posibilidad de dar un amplio rodeo y acceder al lugar desde las montañas, aunque éstas eran hogar de bandidos y otras gentes de mal vivir. ¿Bosque o montañas? ¿Bosque o montañas? Montañas. Como no tengo nada de fe y solo tengo la fuerza burra, me voy por un sitio en el que me puedan salir encuentros que pueda resolver a tortazos o en este caso a dolabrazos. ¿Vale? Así que no quiero problemas con la fe porque es algo que no controlo ni manejo. Así que mucho mejor los dolabrazos. Venga, nos vamos por las montañas. Chan, chan, chan. Aquí está. Hacía años el monte había sido un lugar de culto, como lo era el bosque, y aún existían piedras a las que, al igual que al gran árbol, se las consideraban manifestaciones del poder divino, y como tales se veneraban, así como aras naturales que,
Según la creencia, habían sido esculpidas por las mismas diosas sobre el terreno agreste para que se las pudiera honrar en ellas. Pero, uy, pero desde que los bandidos se instalaran en las múltiples cuevas que horadaban la sierra y comenzaran a imponer su violencia contra quienes la frecuentaban, nadie se arriesgaba a transitarlas. Sí, vas a ver tú cómo me salga uno. Solo la abuela, en compañía de guerreros que la protegieran y disuadieran a los salteadores con sus armas y su presencia, había acudido alguna vez en busca de alguna hierba que solo crecía en aquellos lares. Mas para Hilda, en aquel momento, aquella gente no resultaba mucho más peligrosa que los soldados que la buscaban, de modo que resolvió arriesgarse a viajar por el único lugar donde estaba segura de que no la buscarían. Conforme se acercaba, pensaba en qué decisión tomaría. Espérate, vamos a poner aquí, vamos a ir poniendo todas las decisiones porque si no, aquí está. Y esto es bosque. Vale, pues hemos bosque o montaña. Bueno, pues hemos ido por la montaña y por la montaña llegamos a permanecer en la parte baja o la zona más elevada y de difícil acceso. La zona más elevada, ¿no? Sí, sí, yo creo que la zona más elevada. La zona más elevada. Elevada. ¿Vale? Y ahora vamos poniendo la flechita con el camino que vamos siguiendo. Esta, no, yo quiero una flecha. Señor, señor, flecha. Ahí, vale, estupendo. Ya tenemos la flecha, estupendo. Montañas elevadas. Y ni bosques ni bajas. Bien, vamos allá. La elevada de difícil acceso. Venga, que para eso somos ágiles y fuertes y valientes. El acceso a la parte alta de la montaña era difícil si no se conocía bien. Los más viejos sabían qué caminos que ascendían por las pendientes llenas de cornisas a las que podían agarrarse en caso de traspiés, pero para alguien que no frecuentara la sierra podía ser prácticamente imperceptible. Hilda probó suerte por un terreno pedregoso que no parecía ofrecer demasiada dificultad, al menos al principio. No pretendía coronar la cima, sino llegar a una terraza cuya existencia conocía por la abuela, quien en ocasiones le había contado que cuando era joven la comunidad celebraba allí sus rituales. De aquel lugar partía una abrupta senda, seguramente desconocida incluso por los bandidos, que podría recorrer hasta abandonar la montaña sin que nadie la viera. ¿Tienes la clave ágil? Sí, la primera la tenemos aquí, la number one, ágiles cual cabras montesas. Ya casi sin resuello, Hilda halló un breñal que le permitió ascender con mayor seguridad. Ni idea de qué es un breñal. ¿Lo buscamos? Venga, vamos a buscar qué es un breñal. 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 Sitio de breñas. Ah, estupendo. Ya me he enterado. Breña es un término que se identifica la maleza y especialmente el terreno poblado de ella. Vale, maleza, terreno poblado de maleza. Estupendo, aquí está. Mira la de cosas que estamos aprendiendo. Hilda halló un breñal, es decir, una tierra con maleza, que le permitió ascender con más seguridad, ya que podía apoyarse en la maleza, anda, mira, para prevenir los resbalones. Esta invadía casi por completo un terreno llano en medio de la subida que le ofreció un respiro. Se sentó en una roca y tomó aire antes de proseguir, pero cuando iba a hacerlo se dio cuenta de algo, que hay pocos puntos y aparte. Y además tenía los pies sobre una gran piedra lisa. ¡Era el altar de la montaña! Al haber pasado tanto tiempo desde que se celebraran en él los ritos, la vegetación había acabado invadiéndolo todo. Ya solo tenía que buscar el sendero que descendía desde allí. Mientras lo hacía, vio un impresionante relieve tallado en una pared de roca frente al altar. Representaba una diosa velada, seguramente Ataesina, adorada junto a las diosas madres. La diosa aparecía sentada en un trono. Perdón, que me he perdido. La diosa aparecía sentada en un trono y proyectaba hacia afuera una mano que sujetaba una copa de piedra donde los fieles debían depositar sus exvotos. Al examinarla más de cerca, vio que algo pendía de la pétrea extremidad. Era una plancha metálica con forma de cabeza de cabra e inscripciones grabadas en ella, a la que se había atado un cordel para que sirviera de colgante. Se trataba de una tésera de hospitalidad, una especie de documento que acreditaba a su beneficiario como amigo de un pueblo o comunidad. Aquella en concreto pertenecía al poblado de Caseum. Debió quedar allí como símbolo de unión entre las distintas familias que se congregaban en aquel lugar para rendir culto a Ataesina. Antes de partir, Hilda la tomó y la guardó, ya que podía ser de utilidad. Aquí eres la clave tesera. Tesera, perdón.
Tésera del poblado Caseum. Voy a tomar nota por si luego nos encontramos. Bueno, aunque probablemente el juego me lo preguntará. Pero no quiero olvidarme de que tenemos la tésera del pueblo Caseum. Ah, ahí está. Bien, continuamos. Se nos está llenando esto. Cómo mola. Venga. El último ramal daba una zona de verdes colinas cubiertas de hierba. Se solía ver en torno a sus coronas rebaños de cabras y ovejas vigilados por canes y pastores. Estos recorrían grandes distancias con sus animales en busca de tierras fértiles en pastos y algunos se acercaban demasiado a los dominios de los lobos y bandidos, dando pie a que estos, acuciados por el hambre, se arriesgaran a acercarse para robar alguna res. Esta debía ser la razón por la que, al aproximarse Hilda a uno de los tesos ocupados por una numerosa grey de ovinos, dos enormes perros surgieran de ella asustados por una voz y comenzaran a correr en su dirección. Mm. Si tienes la clave Dolabro, Hilda puede hacerles frente. Tengo, pero la verdad es que me da un poco de pena matar a los perros porque probablemente haya sido un malentendido y me gustaría ver si puedo dialogar con la persona. Así que vamos a seguir mirando. Si tienes valiente, puedes mantenerlos a raya. Sí. Si tienes la clave máscara, podrías intentar usarla. No, no la tengo. Y si no tienes ninguna de las claves anteriores o no quieres usarla, selecciona esta opción. Voy a usar valiente. A ver si podemos reconducir la situación. Vale, venga, había dicho que iba a elegir un setup o una configuración de ir por ahí pegando tortas, pero oye, mira, tampoco quiero pegarle torta a nadie inocente, así que voy a intentar tomármelo con calma y vamos a ver si de verdad hay que llegar al Dolabro. Venga, vamos. Aunque los perros eran propiedad casi exclusiva de los nobles que los usaban en sus cacerías y para proteger el ganado, Hilda había conocido uno, ya que un pastor llamado Melanio pasaba cerca de la aldea con sus reses acompañado de un mastín. Una vez, Melanio le contó que tuvo que acostumbrar al perro a su presencia y que al principio le gruñía y le ladraba sin parar. Descubrió que si se quedaba quieto y con los brazos pegados al cuerpo, llegaba un momento en que el perro perdía el interés, pero si corría o gritaba, se ponía aún más agresivo. Obviamente, poner en práctica semejante ejercicio de estoicismo, viendo cómo dos enormes canes corrían hacia ella a toda velocidad, no era tarea sencilla. Pero si por algo se destacaba a ella, era por su valentía. Sí, aquí la tenemos, valentía. Así que se quedó firme e inmóvil y funcionó. Al llegar a su altura, los perros le ladraron con fuerza, pero no la atacaron. Además, ahora mismo tengo la banda sonora perfecta porque tengo detrás a dos perros que se están ladrando entre ellos y se están jugando. Y no sé por qué, porque son las 7 y ellos se dan a las 9 y todavía quedan 2 horas. Pero bueno. ¿Quién eres? Preguntó desde lejos un viejo pastor que se acercaba renqueando apoyado en un bastón mientras los perros seguían armando escándalo. ¿Qué haces aquí? Hilda esperó a que el pastor llegara para no alzar la voz y excitar más a los animales. Soy de la aldea y solo estoy de paso. Voy a ver al ermitaño. Oh. El hombre, de rostro arrugado y de natural malhumorado, estuvo unos instantes estudiándola, hasta que al verla desarmada y con ropas normales se convenció de que no era ningún bandido. Calmó a los perros, dándoles un toque en el lomo, y estos dejaron de ladrar. No pasa mucha gente por aquí. Creía que venías a robarme, dijo, más que como excusa, como reproche. Anda, llévale esto a Teodosio, ya que vas a su cueva, y dile que es de parte de Emiliano. Rebuscó en su zurrón y extrajo una hogaza de pan. Mira, y ahora tenemos aquí, qué guay. Puedes comer un poco si quieres, pero que le llegue más o menos entero. Hilda asintió. Era normal que la gente le dejara comida, leche y vino a Teodosio. El pastor, tras emitir un gruñido de despedida, dio un silbido para que los perros se retiraran y regresó con su rebaño. Adquieres la clave ¡PAN! Estupendo. Pues parece que vamos bien, ¿no? De momento no nos han matado. Seguimos. Superada la primera etapa, Hilda aún le quedaba cierto trecho antes de llegar al final de su viaje. Se le volvían a abrir dos posibilidades, pero esta vez ambas eran más arriesgadas por encontrarse en un lugar más frecuentado que los anteriores. La primera consistía en atravesar los campos de cultivo, pues aún no era época de cosecha y el trigo estaba lo suficientemente alto como para ocultar su avance, aunque no cabía duda de que sería uno de los lugares donde más rondaban los hombres de Nuncto. La segunda era seguir el curso de un río, un recorrido en el que quedaría más al descubierto, pero algo más corto y con suerte menos vigilado. A ver, no soy nada sigiloso, así que si me encuentro con un montón de guardias, pegarme con ellos no va a ser una buena alternativa.
En cambio, si voy por el curso del río, tengo ágil, fuerte, valiente, que a lo mejor me puede servir. Y aunque esté vigilado, si hay menos gente, pues le pego un dolabrazo y tiramos para adelante. Así que racionalmente a mí me cuadra ir por el río. Que bueno, esto es un poco como tirar una moneda al aire, pero así nos lo pasamos bien. Venga. El río fluía por mitad de un valle, parte del cual ocupaban las tierras de cultivo. Por ambos márgenes se extendía un boscaje no demasiado frondoso como para ocultar a una persona que fuera allí mismo avistada, vamos, que me ven, aunque quizás sí para pasar desapercibido. El cauce era hogar de Navia, un antiguo numen al que las diosas madres, según la leyenda, habrían encargado la custodia del río, aunque en otros lugares se pensaba que era el espíritu del propio río personificado en una ninfa. Por este motivo, no era raro ver a los lugareños acercarse a las aguas y arrojar en ellas alguna prenda de valor en honor a Navia. Vamos, contaminando el río. Pero, pensaba Hilda, mejor era encontrarse con ellos aún sin saber cómo reaccionarían que con los soldados, de cuya violenta respuesta no cabía duda. Bueno, si vienen de uno en uno, no hay tanto problema. De modo que se dispuso a recorrer el curso de la corriente en busca de un vado. Tira de encuentros, me ha salido un 2, vamos al encuentro 2. Así me gusta, clarito y al pie. Mientras buscaba un lugar por donde cruzar, Hilda se acercó al río para beber de sus aguas cristalinas. Bueno, y tengo hasta pan y todo. Desde que partiera hacia la cueva del ermitaño, había recorrido una distancia considerable, y el cansancio ya empezaba a entumecérsele las piernas. Tras echar un buen trago y agradecer a Navia el ofrecerle su refrescante licor, se dio la vuelta y casi cae al agua del susto, pues tenía cerca a un monje, al que por un instante había confundido con el mismísimo Nucto. Pero aquel era más joven, y su tonsura no era tan pronunciada. Vestía un hábito pardo ceñido con un cinturón del mismo color. Lucía un collar con cuentas de madera y una cruz, y llevaba unos libros en la mano. Bueno, a ver si es un poquito más abierto de mente. Discúlpame, no quería asustarte, se disculpó el religioso. Hilda frunció el ceño y apretó los dientes. No se fiaba de los sacerdotes de aquella religión de fanáticos. Hombre, después del último, como para qué fiarse. Es más, aquel joven podía ser uno de los hombres del séquito que acompañaba a Nunto. Sin embargo, se mostraba amigable. Me llamo Isidoro y estoy viajando de regreso a Hispalis, en el sur. He visto que has agradecido al río el agua que has bebido y lo has llamado Navia. ¿Podrías contarme algo sobre ese dios? No alcanzaba a entender el porqué del interés de aquel monje, más su terrible experiencia le decía que era mejor no cruzar palabras con un religioso cristiano, o acaso este era distinto. Bueno, por desgracia no tenemos la clave de bota, pues la verdad es que me hubiera encantado tenerle, contarle a Isidoro toda la vida, obra y milagros de Navia, pero no la hemos elegido. Así que no nos queda más remedio que elegir esta. No tengo nada que hablar con un cristiano, espetó Hilda. Una lástima. Isidoro cambió su afable semblante a uno compasivo y observó a la muchacha con condescendencia. Veo que tu corazón encierra mucho dolor, le dijo. Ojalá algún día puedas hallar la paz. Ya la hallé. Fue uno de los tuyos quien me la arrebató, expresó Hilda con dureza, sacando a relucir su odio. Bueno, tampoco es para ponerse así, oye, que el chiquillo está poniendo de su parte. Bueno, el monje bajó la cabeza como si se sintiera avergonzado. Comprendo, pero que dos personas vistan el mismo hábito no significa que sean iguales. Siento haberte molestado. Mientras Isidoro se alejaba, Hilda se dio cuenta de que había sido tan injusta con él como sus vecinos en otro tiempo lo fueron con ella al juzgarla. Pero en ese momento era su deseo de venganza lo único de lo que sacaba fuerza, y no podía renunciar a él tan fácilmente. Llegó a la conclusión de que tras la muerte de Marco y la abuela, una parte de ella también había desaparecido y la otra se aferraba a la vida a través del camino de la destrucción. Sin embargo, comprendió que una vez alcanzada su meta, debía abandonar esa senda o acabaría consumiéndola. Recuperamos 2 puntos de destino, que no hemos gastado ninguno, ni he visto que tuviéramos opción de gastar ninguno. Pero bueno, bienvenidos son. Continuamos. Caía la tarde cuando Hilda arribó a un cerro alto en el que se abrían diversas oquedades. La mayor de ellas era una situada al pie, cuya entrada estaba precedida de varias lajas dispuestas a su alrededor, en algunas de las cuales había racimos de uva, baldes con leche y figurillas de madera. Este hombre vive como un dios, madre mía. Yo me he equivocado de carrera, yo tenía que haberme hecho ermitaño. Venga. Aquella había de ser, al fin, la cueva de Teodosio. Con el apremio de quien se sabe próximo a cumplir su anhelo, la muchacha se dirigió a la entrada, con el fin de adentrarse en la cueva, pero fue frenada por una voz atronadora surgida de las profundidades. «¡No estás autorizada a pisar los dominios de Cernunos, mortal! Deja fuera tu ofrenda y formula tu pregunta». Estaba pendiente el señor, no tenía nada que hacer, pues se sentaba ahí a cotillar a ver quién pasaba.
Soy Hilda, hija del conde Gundemar, se anunció la recién llegada. He venido a reclamar lo que por derecho me pertenece. Muchos aseguran ser algo que no son. Deja tu ofrenda y veremos si eres quien dice ser. Vale, pues no tengo savia, no tengo bayas. Ojo, tengo pan. A ver, yo no sé vosotros, pero a mí me dan a elegir entre savia, pan y bayas y yo prefiero el pan, sinceramente. O sea que creo que tenemos la mejor ofrenda. Emiliano el pastor me dio esta hogaza para ti, dijo Hilda, depositando el pan justo al resto de las ofrendas. Entra, accedió Teodosio. Pierdes la clave pan. Joder, mira qué fácil. Tanto rollo para esto. Venga, ya estamos dentro. Estamos dentro de una cueva de un hombre que no sale nunca, así tiene que oler. Pero bueno, en aquella época no creo que se notara tampoco mucho. La negrura engulló a Hilda y por unos momentos no supo qué hacer. Solo escuchaba los sonidos de las corrientes de aire que recorrían cada rincón de la caverna y el de un goteo procedente de algún lugar recóndito, amplificados ambos por el eco. Entonces, poco a poco, su vista se fue acomodando a la oscuridad y vio que delante de ella se abrían 6 grutas y que en el suelo, a la entrada de cada una, había toscos dibujos de animales: un oso, un lobo, un caballo, un cuervo, un buitre y un toro. Uy, se me ha olvidado ir anotando las cosas en el mapa. Me he emocionado tanto con la aventura que me he dejado medio esto fuera. Bueno, venga, seguimos. Ahora estás en el reino de Cernutos, señor de las bestias, retumbó la voz de Teodosio. El poder de tu diosa es inútil aquí. Eres solo tú, sin aliados ni atavios, quien debe enfrentarse a esta prueba. Deberás elegir 3 caminos, uno por uno. Cada elección te llevará a pasados, presentes y futuros que viven en ti, que temes y deseas, que condicionan el ser que eres. Solo alguien capaz de sobreponerse a sus propias miserias y anhelos está preparado para soportar el peso que Ulrica representa. Qué chulo, qué guay, qué interesante. Te espera al otro lado. Si demuestras ser digna. Tienes la clave pulo, ni idea de qué es un pulo, pero no la tenemos. Podría haber pedido tesera. No, no hay pulo. Hilda nunca pensó que tuviera que probar su valía como condición para hacerse valer como heredera de Gundemaro. Hombre, la clave valiente la tenemos, ¿eh? La abuela le había dado a entender que sería más fácil, aunque quizás lo hizo deliberadamente para no condicionarla. Da igual, somos valientes. Por otro lado, aceptó el hecho de que para derrotar a sus enemigos antes tendría que enfrentarse a la parte más oscura de sí misma y salir victoriosa, como Luke Skywalker o como Superman. Por tanto, tendría que elegir la primera de las grutas con la que habría de lidiar, aunque no sabía cuál sería la más conveniente. Me da igual la más conveniente, yo soy valiente, yo soy fuerte. Venga, la que sea. Vamos a buscar una gruta de algún animal que creamos que tiene relación con las claves que tenemos. Oso es fuerte, podría ser. Lobo es ágil, podría ser. Caballo es ágil. Cuervo no me cuadra con ninguno. Buitre no me cuadra con ninguno. Y toro es fuerte y valiente y bravido. Así que oso, lobo, caballo, toro y viva España. Toro. Bien. Hilda avanzó por la gruta elegida que discurría irregularmente con subidas, bajadas y quiebros hasta llegar a un muro en el que había colgado un espejo circular de marco dorado con filigranas. Extrañada por la presencia de semejante objeto de lujo en una cueva, se acercó para ver su reflejo en él y quedó estupefacta al ver la imagen de una anciana encorvada que imitaba todos sus movimientos. Aquella mujer decrépita, ella era misma. Al revés, era ella misma. Aterrorizada, miró hacia atrás y se vio en una suntuosa estancia con decenas de adornos y joyería repartida por distintos muebles. En ese instante, un joven alto y fuerte, de larga cabellera y vestido con ropas de calidad, entró y se dirigió a ella con manifiesta turbación. Madre, el obispo Suna vuelve a atacarnos. Sus hombres han incendiado las cosechas del norte. Esos bastardos pretenden matarnos de hambre. Tranquilízate, hijo mío, trató de apaciguarlo Hilda, que no era dueña de sus palabras, y aún así tuvo una indescriptible sensación al tratar a aquel muchacho como hijo. Estamos viendo un futuro lejano, un posible futuro. La precipitación no es buena consejera. ¡Pobadas!, estalló él. Tenemos hombres suficientes para hacer morder el polvo a ese canalla. La anciana experimentó una mezcla de orgullo y preocupación. Hilda se veía reflejada en la fogosidad de su hijo, pero su carácter la había metido en muchos problemas y no quería que él cometiera los mismos errores.
Froya, por favor, escúchame, le pidió. ¿Tienes la clave persuasiva? No, no tenemos la clave persuasiva. Lástima, nos hemos metido en una que no. Bueno, a ver si no se va todo a hacer puñetas. Ay, mira, me han quitado puntos de destino. Bueno, los tenía al máximo. Si esto me sirve para sobrevivir, adelante. Venga. No, se reveló el joven. La última vez que te escuché, nuestro pueblo sufrió sin necesidad. No volveré a quedarme cruzado de brazos. Froya, no te vayas, suplicó Hilda. Pero su hijo hizo caso omiso y salió airado de la habitación. Hilda cerró los ojos llenos de amargura y al abrirlos, un día había pasado desde que ocurriera aquella escena. Un hombre que lucía armadura y armado con una espada apareció en el umbral y pidió permiso para entrar. La anciana lo reconoció como su castellano, el hombre al que había confiado el adiestramiento de su hijo y la persona con la que más complicidad tenía en aquellos momentos. Este entró con el casco en la mano, cojeando y con una mueca de dolor. Señora, es Froya. Cargó valerosamente contra la caballería de Suna. Ha muerto en batalla. ¡No! Chilló Hilda arrancándose mechones del pelo blanco y deshaciéndose en un mar de lágrimas. Bueno, pues no teníamos la clave que tocaba. Bueno, es un futuro posible, puede pasar o no. No lloremos todavía. Lágrimas que aún persistían cuando volvió en sí y se dio cuenta en la primera sala de la cueva. Ni la muerte de Marco ni la de la abuela le había causado un dolor tan profundo e intenso como el que había sentido en aquel sueño. A esto lleva el fuego sin control, sonó la voz de Teodosio. Nada como verlo en el ser más querido para darse cuenta. Pierdes 3 puntos de destino. ¿Aún te quedan puntos de destino? Sí. 3 y 3, 6 y 3, 9. Es más, si sigue la misma tendencia podemos fallar las 3 y continuaremos. Justito, pero continuaremos. Vale, venga, vamos a elegir otra grupa. Oso, lobo, caballo, cuervo, buitre. Oso. Vamos a elegir oso porque somos fuertes y de todos los animales que queda, la fuerza me encaja más con el oso. Bueno, el caballo, el oso. Vamos con el oso. La ruta del oso fue la elegida. Cuando penetró en ella, las paredes se evaporaron y un resplandor potente le hirió los ojos. Se había hecho de día y estaba en medio de un círculo formado con piedras en un claro del bosque. Las acólitas se encontraban fuera de él y frente a ella estaba ella misma. Entonces lo recordó. Aquel era el día en el que tuvo que pasar la prueba para convertirse en guardiana del culto, solo que lo estaba reviviendo desde el punto de vista del rival al que venció, un chico algo más joven que ella. Cuando la abuela dio la orden de comenzar, su yo del pasado se abalanzó sin piedad sobre él. Hombre, a ver, si ya lo he conseguido, pues supongo que lo volveré a conseguir. A ver, ¿usa una lanza, usa un dolabro o usa la clave ágil? Tenemos dolabro y ágil. ¿Cuál queremos usar? A ver, el dolabro es un cuchillo ritual que es un poco incómodo de manejar y realmente tampoco queremos matarlo. Lo único que queremos es vencerlo. Así que dolabro creo que de momento lo podemos descartar y me la voy a jugar con la clave ágil. Venga, ágil. Aunque no fue lo que ocurrió aquel día, esta vez el muchacho esquivó la patada de Hilda con suma facilidad. Al hacerlo, esta quedó del todo expuesta. Contraatacar, esperar. Ostras, claro, es que yo no soy yo soy el otro. Entonces, ¿qué hago? ¿Me dejo ganar o joder, soy un mar de dudas. Pues no lo sé. Eh, a ver, ¿qué hago? ¿Socorro? Comodín del público. Contraatacar. A ver, si tengo la oportunidad, la aprovecho. ¿Que resulta que no era lo que había que hacer? Bueno, yo voy a dar lo mejor de mí mismo. Y ya está. ¿Ves? No. Con un rápido movimiento, el luchador propinó un fuerte puñetazo en el estómago de Hilda. Esta empalideció de dolor y la falta de aire y seguidamente se desplomó. Después, el lugar comenzó a dar vueltas y más vueltas, y la Hilda del presente volvió a aparecer algo mareada en la sala del principio. Se sentía distinta. Así que no venciste en aquella pelea, surgió de nuevo la voz de Teodosio. Puede que entonces no seas tan fuerte como piensas. ¿Cómo que no vencí? Sí que vencí, pero si era el otro. Claro que he vencido, yo era el otro, he sido más listo y he ganado. Bueno, pierdo 2 puntos de destino. ¿Aún te quedan? Sí. Mira, esta vez he perdido menos. Mejor. Más vale que vayan guardando, que la cosa va achuchada. Y la última. Lobo, caballo, cuervo, buitre. Lobo, ágil, astuto. Caballo, valiente. No, caballo no es valiente. Es lobo o caballo. Lobo o caballo. Lobo o caballo. Mm, me tira más caballo por ser más noble. Pero. Venga, vamos a coger lobo, que tiene así como que más mística. Lobo.
Había dado unos cuantos pasos en el interior de la gruta del lobo cuando una impenetrable oscuridad le hizo detenerse. Segundos después volvió a ver paulatinamente gracias al creciente resplandor de una hoguera, pero esta vez fue la noche, estrellada la que apareció ante sus ojos. Entonces estoy saliendo, ¿no? O entrando, bueno, bueno, da igual. Se dio cuenta de que no podía moverse, y los brillantes astros comenzaron a desaparecer debido a que la luz era cada vez más intensa. Entonces se vio atada a un poste, y bajo ella un montón de paja ardía y estaba empezando a abrazarle la carne. Uy, qué mal. Escuchó llantos a su alrededor, pero solo pudo ver a Nucto, que, adelantándose, sostuvo un crucifijo delante de ella con rabia y le dijo: «Arrepiéntete de tus pecados antes de morir o sufre una eternidad en el infierno». Uy. Estaba aterrorizada, solo quería salir de allí, liberarse de una vez del dolor. «Arrepiéntete», insistió el monje fuera de sí. «¿Tienes la clave valiente?» «Sí, soy valiente». ¡Ay, mira! Hilda miró desafiante al Nucto y le escupió en toda la cara. Este, rojo de ira, se limpió, guardó la cruz dentro de su hábito y señalándola gritó: «¡Sufre entonces!». Después se giró y, señalando a su alrededor mientras Hilda profería alaridos, añadió: «Todos los que renieguen de la misericordia del Señor sufrirán el mismo destino». «No tengáis miedo», consiguió chillar Hilda en medio de su horrible sufrimiento. «Uníos contra este demonio y no dejéis que doblegue vuestro espíritu». «Acaba con ella, Mansur», ordenó el monje. Al fin la piadosa lanza atravesó su pecho y la liberó del tormento. Hilda despertó en la sala de las grutas. La vívida experiencia hizo que se tocara el cuerpo para asegurarse de que realmente estaba allí. Había sido horripilante, pero quedó satisfecha de cómo actuaría si aquel fuera su final y la reafirmó en su valía. Y recuperamos puntos de destino. Oye, genial. Venga. Un poquito de manzanilla para continuar. Es suficiente, retumbó la voz de Teodosio. Y la más completa oscuridad volvió a envolver toda la estancia. Seguidamente, dos llamas ardieron de súbito en sendos pebeteros y entre ellos apareció la figura de un anciano solamente vestido con un taparrabos y con la cabeza cubierta por una máscara de ciervo, rematada en una enorme y ramificada cornamenta. Bueno. En su mano derecha sujetaba una espada de reluciente metal y curiosa empuñadura, con dos hierros que sobresalían a ambos lados, formando un arco ascendente. «Esta es Ulrica», dijo Teodosio, «forjada para estar en manos de un verdadero líder y un guerrero formidable. ¿Acaso crees que mereces tal honor? Sí, 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 venga, dame la espada». «Es la espada de mi padre», adujo Hilda. «¿Y solo por eso piensas que te la voy a dar?» «Muy bien dicho, sí señor, no sea tu padre ni tu padre, te la doy si te la mereces». «He superado tus pruebas». «No eran mis pruebas. El combate que has librado ha sido contra ti misma. Yo solo me aseguro de que sea el guerrero victorioso y no el cadáver el que se lleve el premio. A no ser que tengas la clave psicopompo, debes gastar 6 puntos de destino». No tengo la clave psicopompo y no me extraña no tenerla porque solo he acertado una de 3. Así que, adiós 6 puntos de destino. Pero oye, mira, si me dan a cambio una espada super chachi, ningún problema. Además, mira, ahora me vuelven a dar 3. Ni tan mal. Venga. De pronto, las llamas estallaron en dos fogonazos que deslumbraron a Hilda. Esta, renunciando al sentido de la vista, permaneció completamente inmóvil, concentrándose en lo que se oía. Sintió el brusco movimiento de Teodosio y entonces se adelantó y le sujetó con la mano con la que pretendía ensaltarla. ¡Oh! Frenando la punta de la espada a escasos centímetros de su abdomen, mientras con su izquierda empujaba al viejo haciéndole caer y soltar el arma. Este la recuperó al instante y volvió a levantarse, pero no para contraatacar. «No cabe duda», dijo, «eres la hija de Gundemaro. Ulrica te pertenece». Hilda al fin recibió la espada de manos de Teodosio, la contempló desde la punta hasta el pomo y al hacerlo una renovada fuerza anímica recorrió cada rincón de su cuerpo y sintió que las almas de todos sus ancestros la acompañaban. «Mi señor, Cernunnos te reconoce como la legítima heredera de estas tierras», añadió Teodosio. «Ahora te toca a ti hacer valer tu condición entre tus súbditos». Hilda recordó las palabras de la abuela: «Visita las otras aldeas que pertenecen a los dominios de Gundemaro, reúne a cuanta gente puedas y marcha con ellos a reclamar lo que es nuestro. Los 12 aliados estos vamos a tener que aumentarlos. Venga, de visita, de turné por las aldeas. Con Ulrica ya en tu poder,
¿Y dónde? Acá, aquí, la clave, Úrdica, clave. Bueno, da igual. Hilda tenía que reivindicarse como señora y heredera de las tierras de Gundemaru. En su aldea, 12 hombres de edad de luchar aguardaban su llegada para marchar con ella, para marchar contra Nupto. A ver, vamos a concentrarnos y vamos a leer lo que pone, no lo que yo me invente. Pero no eran más que campesinos que luchaban con hoces y asadas. Necesitaba reunir más gente dispuesta a luchar contra soldados fuertemente armados. Así pues, al día siguiente, tras descansar en la cueva del ermitaño, se puso en camino hacia uno de los poblados y tenemos el encuentro número 2. Vamos allá. En un lugar determinado, en un claro de un bosquecillo de álamos, se erigía una estatua de piedra dedicada a las tres diosas madres. Aprovechando que pasaba por allí, Hilda acudió, ya que pensaba recogerse en silenciosa oración frente a ella, para pedirle a las diosas que dieran fuerzas en la última etapa de su sagrada misión. Cuando llegó, había decenas de pájaros posados sobre la escultura que representaba al trío de mujeres, una joven, otra madura y la última anciana, sosteniendo entre todas una gran pátera adornada con relieves de astros y animales silvestres. Hilda pensó que podría depositar en ella alguna ofrenda. Si quieres que lo haga, tendrás que perder la clave pan o vallas. Pan no la tenemos porque ya se la hemos dado al ermitaño. ¿Sí? Y vallas tampoco la tenemos porque no la hemos encontrado. Así que nos chinchamos y no hay ofrenda. Pues vaya. Bueno. Pero Hilda no consideraba que tuviera nada digno de ofrecer a las diosas. No obstante, reconfortada por aquel momento de paz frente a su imagen, juró allí mismo que expulsaría a los invasores o moriría en el intento. Recuperas un punto de destino. ¿Tienes la clave de bota o sabia? No, ninguna de las dos. Madre, nos faltan claves, ¿eh? Tenemos... Venga. Hilda se aproximaba ya a uno de los poblados. Elige uno de los siguientes: Caseum, Granja Damasio y Comunidad Prisciliana. Prisciliana. ¡Ay! Que no es tan difícil. Priscilianista. Vale, vamos a ir a Caseum. ¿Por qué? Porque no sé si os acordáis, pero tenemos la tesera, que precisamente la tesera es un símbolo de buena voluntad y de son de paz de Caseum. Así que vamos a aprovechar la tesera y nos vamos para allá. Venga, nos vamos para Caseum. Vale. En otro tiempo, Caseum fue un próspero poblado que contaba con un centenar de almas, el más importante de todo el condado. Sin embargo, la peste justiniana hizo estragos en él, y su número de habitantes había quedado reducido en torno a una veintena. Eran bien conocidos por su pericia como alfareros y suministraban de objetos bueno, y de objetos de cerámica y daban objetos de cerámica a todos los pueblos de alrededor. Hilda conocía a su líder espiritual, un hombre ciego de mediana edad llamado Abundio, pues había visitado la aldea en alguna ocasión para entrevistarse con la abuela. Cuando llegó había poca gente allí, pues al inaugurarse hace unos días la época de la cosecha, la mayoría estaría trabajando en el campo. Las mujeres hilaban en las puertas de sus cabañas y algunos niños, algo mayores, aprendían a moldear el barro bajo la atenta mirada de sus padres. Todos ellos observaron con curiosidad a Hilda conforme caminaba en dirección a la casa de Abundio, a Hilda y a Ulrica, la espada que llevaba. Ojo, que no se nos olvide. Esta era tan humilde como las demás, pero tenía adosada una cerca con cabras, como correspondía al sacerdote mayor del culto a Ataesina. ¡Abundio! Exclamó Hilda frente a su puerta. Solicito tu comparecencia a ojo de todos los vecinos de Caseum. Mujeres y niños dejaron lo que estaban haciendo y comenzaron a congregarse en el lugar, mientras un joven salía del hogar de Abundio para luego volver a entrar y salir de nuevo en compañía de otros cuatro y del propio líder. ¿Qué es este alboroto?, preguntó el tal Abundio, un tipo de mediana estatura y barba rala, en cuyos ojos se veían unas pupilas emblanquecidas. ¿Quién interrumpe nuestras plegarias en agradecimiento a la diosa? Maestro, es la proscrita. Oiga, ¿cómo que la proscrita? Por favor, que llevo la espada.
Hilda, gritó Abundio, ¿qué haces aquí? ¿Acaso no pesa sobre ti una orden de busca y captura por desobediencia al nuevo señor? No comprendo cómo la sacerdotisa mayor del culto a las diosas madres ha consentido semejante desaire en su pupila. La abuela está muerta, le interrumpió Hilda varias veces. No, me lío. Le interrumpió Hilda. Varias exclamaciones de asombro se oyeron entre los presentes. Fue asesinada por ese nuevo señor al que tanto crédito das. Por la santa Ataesina, juró Abundio. Y no solo eso. Nuntio también asesinó a mi prometido cuando intentaba capturarme por haber salido en defensa de la abuela. Ahora vengo en calidad de nueva sacerdotisa mayor y heredera de Gundemaro, pues aquí veis a Ulrica, su espada. Es cierto, la tiene en sus manos, maestro, le trasladó uno de los jóvenes. Por todos los dioses, tú heredera de Gundimaro, ¿y qué pretendes? ¿Que derramemos nuestra sangre por ti? No podemos hacer tal cosa. Pero Nunto anunció que no permitiría que se adorara a otro dios que al suyo, advirtió Hilda. Ese demonio os castigará si seguís adorando a Ataesina. Negociaremos con él. Podemos entregarte a cambio de privilegios para Caseum. Digo, qué buena idea. Ya te adelanto que va a salir mal y te van a traicionar, pero tú mismo. Traidor. Lo siento, pero yo solo busco lo mejor para mi pueblo. Usar la clave Tesera. Tesera, perdón. Sí, claro, por eso hemos venido. Tesera. Entonces Hilda alzó la mano y mostró a todos la tésera que había encontrado en las montañas. Esta tésera de hospitalidad me ha sido entregada por la propia Ataesina en el monte donde antiguamente se la veneraba, anunció. La diosa quiere que el pueblo de Caseum luche a mi lado, ya que su indigno líder se empecina en congraciarse con el invasor. De repente se produjo un resplandor y la imagen de la diosa velada se materializó detrás de Hilda. Las cabras saltaron la valla y se echaron a sus pies y todo el pueblo se arrodilló al presenciar tal prodigio. ¡La veo! Gritó Abundio señalando a pesar de su ceguera. Madre Ataesina, perdóname, marcharemos con Hilda y combatiremos a Nuntio si ese es tu deseo. Finalmente el brillo se fue atenuando hasta desaparecer junto con la diosa y las cabras volvieron a levantarse y se desperdigaron. Espero a todo el que pueda luchar en el llano del ciprés, avisó Hilda guardando la tesera. Tras ello, lanzó al cielo una plegaria destinada a Ataesina, agradeciendo su apoyo, pues sin ella el resultado de aquel encuentro habría sido muy distinto. Y, lanzando una dura mirada a un abundio, a un gemebundo, dejó Caseum para continuar con su periplo. Ganas 9 aliados. A 21-20. Venga, esto ya está hecho. Ya podemos ir a por él, que le damos. Reunir a todos los aliados y enfrentarse a Nuntio. Nah, hemos venido a jugar. Vamos a otro poblado. Venga, además tenemos 7 puntos de destino. Yo creo que aunque la cosa no salga bien de primeras, pero podemos meter la pata. Podemos meter la pata y podemos seguir. Si en el siguiente pues lo metemos muchísimo la pata, pues ya nos planteamos si ir o no ir. Visitamos otro poblado. Encuentro 4. Se encontraba Hilda atravesando una zona boscosa cuando le salió al paso un joven extremadamente delgado y muy pobremente vestido. Enseguida la muchacha se puso en guardia pensando que era un asaltante, pero el tipo no llevaba arma alguna y además se le echó a sus pies. Ayúdame, llevo días sin comer. Sí, pues como no te dé un... ¿Quién eres? Preguntó Hilda. Ayuda. Aunque no parecía dispuesta a revelarle su identidad, Hilda sospechaba de dónde venía aquel mendigo. Por entonces se producían numerosas fugas de siervos que, huyendo de las inhumanas condiciones de trabajo a las que eran sometidos por sus amos, se aventuraban en otros predios en busca de un mejor trato. Pero los fugitivos tenían muy mala fama y había leyes que los castigaban duramente. Hombre, pues igual que a mí, que soy también una fugitiva y buscan para castigarme. Tranquilízate, le pidió Hilda. Voy a darte un trabajo y podrás comer. Busca un buen palo y ve al llano del ciprés. Estás siguiendo este camino detrás del cerro del castillo. Vamos a librar una batalla, y si salimos vencedores tendrás un hogar en mi aldea. Al principio el joven no quedó muy convencido tras oír la palabra batalla y fijarse en la espada que Hilda portaba, pero el hambre le apretaba sobremaneramente, por lo que no tardó mucho en aceptar. Como mandes, señora, allí estaré. Gracias, gracias, dijo y comenzó a mirar por el suelo en busca de algo que pudiera usar como garrote. Hilda no estaba precisamente orgullosa de aprovecharse de la necesidad ajena. No, aprovecha, aprovecha. Pero la suya también la acuciaba y además la vida de aquel pobre muchacho daría un feliz vuelco si todo salía bien. Hombre, a ver, espero que le den de comer antes de la batalla, porque si no, poco va a ser el pobre. Mira, ya tenemos un aliado más. Venga.
Podemos ir a la granja de Amasio o la comunidad priscilianista. Lo de comunidad priscilianista suena mal, no peor. Así que vamos a probar la granja de Amasio. Lo que pasa es que, bueno, no tengo aquí ninguna clave que crea que me pueda servir. Pero bueno, cruzamos los dedos. Amasio era un patriarca descendiente de unos colonos venidos de tierras suevas hace mucho tiempo. Tras la epidemia, su granja arrendada por Gundemaro consiguió mantenerse gracias a la concentración de jornaleros que llegaban huyendo del hambre y la miseria que la peste fue dejando por todo el mundo. La comunidad se dedicaba exclusivamente a la agricultura y veneraba una plétora de dioses, aunque adoptaron a Endobélico como su dios protector principal. El viejo Amasio dejó las funciones sacerdotales a un joven albino llamado Zenón, el cual la abuela evitaba porque creía que había sucumbido a la locura, aunque los fieles veían en su albinismo una señal divina. A aquella hora los jornaleros ya habían regresado de trabajar las tierras del Señor y se disponían a hacer lo propio en la granja. Hilda buscó el grupo de chabolas donde sus habitantes hacían vida, las cuales cambiaban de ubicación cada cierto tiempo de acuerdo con la explotación, pues se levantaban junto a los graneros que se construían en diferentes lugares del predio. Así pues, Hilda pasó un rato recorriendo la zona hasta que se encontró a los hombres reunidos en torno a Zenón, celebrando un pequeño ritual antes de comenzar el trabajo en la granja. Al verla, Zenón interrumpió sus rezos para llamar la atención sobre ella con su huesuda mano. Era un joven alto y escuálido de grandes ojeras negras y boca agrietada. «Ha venido a por sangre», comenzó a desvariar. «¡A por la vuestra! Me lo susurran los dioses al oído y ellos nunca se equivocan». Hombre, no te diría que no. Amasio, un hombre cercano a la ancianidad pero aún robusto, reconoció a Hilda y al verla con la espada frunció el ceño y se acercó a ella. «¿Es cierto lo que dice Zenón?», le preguntó. «Hemos oído que el nuevo señor te busca y no queremos problemas». «Lo es en parte», reconoció Hilda, «pero no vengo a por vuestra sangre, sino a pediros que derraméis en la de otros». «¿Y por qué íbamos a hacer tal cosa?». «Porque estáis ante la hija del conde Gundemaro, como atestigua Ulrica. Tras su muerte, yo soy la auténtica señora de estas tierras que me han sido usurpadas. Por eso Nunto me está buscando». No tenemos la clave apoyo, no tenemos la clave de bota. Podemos gastar 4 puntos, que los vamos a gastar. Sí, señor. Vale. «Muerte y decadencia», comenzó a gritar Zenón, llevándose las manos a la cabeza. «Cuerpos mutilados, hambre y ruina para nuestro pueblo. La proscrita ha de ser entregada para que la sangre no corra». Antes de que nadie pudiera reaccionar a las acusaciones de Zenón, Hilda caminó hacia él con tal determinación que los hombres se apartaron a su paso. Cuando la tuvo justo enfrente, el albino le dedicó una histriónica sonrisa digna del demente que era. «Diosas madres, yo os convoco», exclamó Hilda. «Os lo imploro, liberad a este joven de su locura, que su alma regrese de los abismos de la insania». «¿Cómo te atreves?», dijo uno de los hombres y a punto estuvo de agarrarla, pero Amasio lo detuvo poniéndole su manaza en el pecho. A Zenón se le borró la sonrisa de un plumazo. Miró fijamente a Hilda con sus ojos azules como hechizado para, a continuación, abrazarla y romper a llorar. Los hombres, asombrados ante la inesperada reacción de su sacerdote, depusieron su actitud hostil y escucharon a la muchacha que apartó suavemente a Zenón. «Si no nos unimos, el baño de sangre correrá a cargo de Nunto. Ya ha matado a mi mentora y a mi prometido, y no lo dudéis. A vosotros os castigará por no venerar a su dios». «Es muy triste esa noticia, Hilda, y lo lamento profundamente», intervino Amasio. «Pero no puedes obligarnos a tomar partido. Algunos creen que debemos negociar con el tal Nunto, pues temen volver a los tiempos del hambre y tienen muchas bocas que alimentar. Reuniré a toda la cuadrilla y le explicaré la situación, que cada uno decida libremente y por su cuenta qué papel quieren desempeñar en este conflicto». «Me parece justo», respondió Hilda. «Comunica a quienes quieran apoyarme que les espero en el llano del ciprés. Así lo haré». Ganamos 4 aliados. Bueno, pues para no tener las claves que necesitaba, no me parece mal. Ahora viene la duda. Podemos ir a visitar otro poblado. Si vamos a visitar otro poblado, probablemente tendremos un encuentro aleatorio. Un encuentro aleatorio que nos puede quitar puntos de destino, con lo cual llegaremos al otro poblado completamente pelados. Y no tengo ninguna clave que yo crea que me pueda ayudar en el otro poblado. Entonces, como vaya, a lo mejor metemos muchísimo la pata y nos vamos al garete. Entonces, ¿nos enfrentamos a Nunto con 26 aliados? ¿O somos avariciosos y codiciosos e intentamos ir al último poblado? Vale,
A ver, voy a hacer una cosa. No me gustaría terminar la partida sin ver qué pasa cuando me enfrento a Nunto. Así que prefiero, si la partida no va a terminar bien, prefiero que no termine bien enfrentándome a Nunto que en el otro poblado. Porque así si la repito, pues tengo un poblado más que mirar, que no conozco. Venga, vamos a enfrentarnos a Nunto. Chun, chun, chun. La suerte estaba echada. Fueran cuantos fueran, los aliados ya habían sido emplazados para librar la batalla de sus vidas por la recuperación del predio en favor de los miembros de la antigua religión, e Hilda debía volver a la aldea a guiar a sus vecinos hasta el lugar convenido. Meditó acerca de cuánto había crecido desde que la desgracia se cebara en ella. Le parecía que los 2 días que habían pasado desde entonces eran 2 años. Su acelerada madurez se notaba en su forma de hablar y de actuar, cosa en la que estaba segura habían influido las diosas madres, pues sentía a veces como si fueran ellas mismas las que hablaran por su boca. Esto y otros detalles, como el hecho de que a su vuelta no se topara con ningún soldado, eran pruebas de que su poder no había mermado del todo, y aún se manifestaba en las tierras de quienes las veneraban. Al llegar a las inmediaciones de la aldea, estuvo un buen rato merodeando para averiguar si había algún soldado, y solo cuando estuvo segura de que no había peligro, ingresó en ella. Ya caía la tarde, de modo que la gente debía haber vuelto del campo. Lo primero que hizo fue buscar a su prima Marina para pedirle que se encargara ella de reunir a todos, no fuera que hubiera algún soldado espiando. Entró en su casa a hurtadillas y adentro se anunció. Y el alma se le cayó a los pies al ver a su prima postrada en el camastro justo a su marido con numerosas heridas por todo el cuerpo. Esos miserables la han torturado, explicó con lágrimas de rabia, a ella y a muchos otros. No han podido sacarme nada, dijo Marina sonriendo orgullosa con apenas un hilo de voz. Hilda la acarició, estaba ardiendo. Por favor, Aurelio, le dijo a él, convoca a todos los que estén en condiciones de luchar. Yo cuidaré de Marina. Aurelio asintió y aferrando su hoz salió de la cabaña. Hilda acercó un balde de agua y metió en él un paño, y después de escurrirlo, como tantas veces había visto hacer a la abuela con los enfermos, lo extendió sobre la frente de Marina. Mi pequeña Hilda, se ha convertido en toda una mujer. Ha pasado tan deprisa. No hace tanto tiempo que aún ibas conmigo de la mano. Las lágrimas asomaron a los ojos de Hilda. Marina había sido lo más parecido a una madre. Sintió como su mano se deslizaba para coger la suya y la miraba. Cuida de Aurelio y de tus tíos. Tú cuidarás de ellos. Esto no se acabará contigo. No lo permitiré. Cariño, mi vida ya no está en tus manos, pero sí la de toda la aldea. A mí solo me queda encomendarme a las diosas madres, pero tú puedes luchar. Tu destino depende de ti, y para que eso sea así, muchos hemos tenido que sufrir. Déjame, vete y no defraudes a tu pueblo. En ese instante volvió Aurelio. Hilda besó a Marina y acompañó a su marido fuera, donde le esperaba una docena de personas armadas con sus aperos de labranza. Ha llegado la hora, anunció Hilda. Los días de terror y tormento tocan a su fin. Esta es nuestra tierra, la de nuestros hijos y nuestros padres, donde siempre hemos vivido y trabajado, y es nuestro deber recuperarla. La razón nos asiste y nuestras diosas madres velan por nosotros. Hagamos justicia, expulsemos a los invasores. Hilda remató la arenga alzando a Ulrica, y al verla todos lanzaron vítores, levantando al tiempo sus aperos, y marcharon detrás de su caudilla bajo la atenta y amorosa mirada de las personas que solo podían aguardar y rogar por su regreso. Madre mía, está interesantísima, pero hay cada bloque de texto. Venga, seguimos. El sol estaba próximo a ponerse cuando todos se congregaron en el llano del Ciprés, una explanada que estaba situada al otro lado del cerro donde se levantaba el castillo. Allí, algunos informaron de que, tras espiar a Nunto, habían visto que después de celebrar los ritos con la comunidad de monjes que había traído consigo, solía salir a pasear por las heredades en compañía de sus hombres de armas. Había una colina cerca donde siempre se detenía durante un buen rato antes de concluir su paseo, y parecía aquel un buen lugar para perpetrar su ataque por sorpresa. ¿Tienes la clave bosque? No, no tengo la clave bosque. Al principio nos han dado un montón de claves y era todo estupendo, pero luego el resto de la aventura vamos que no encontramos nada. Así que no tenemos la clave bosque. Vamos allá. Así pues, rodeando sigilosamente el cerro, llegaron a las proximidades de la susodicha colina, donde efectivamente se encontraba el monje junto con todos sus soldados. El momento de la verdad había llegado. Hilda pidió a su reducida hueste que, bueno, somos más que él, que se ocupara entre la vegetación circundante, y cuando lo hubieron hecho, se adelantó unos pasos para dejarse ver. Nunto, que caminaba plácidamente con las manos a la espalda, admirando el paisaje situado en la otra dirección, no se dio cuenta de su presencia. Fue su mano derecha
el hombre de piel oscura llamado Mansur, quien la avistó y le llamó la atención sobre ella. De golpe, la serenidad que reinaba en el rostro del monje se hizo añicos, y tras ella volvió a aparecer el semblante destructor que le caracterizaba. Se adelantó, apartando a los soldados con bravura para acercarse al objeto de su ira, como si no existiera nada más en el mundo, y señalándola con un dedo acusador, gritó: «¡Hela aquí! La enemiga del Señor, la concubina de Satanás, que pone en entredicho la palabra de Dios con sus prácticas obscenas. Traída aquí, sin duda, por la soberbia que en ella insuflan los demonios con los que yace. Mas escrito está: ¿por qué vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistiremos firmes en la fe?» «¿Has terminado ya de hablar, asesino?», dijo Hilda apuntándole con su espada. «Pues aquí tienes a tu león rugiente, el que viene a devorarte y del cual ni toda la fe del mundo te podrá salvar. Soldados, traedme aquí a esa zorra inmediatamente». Bramó Nunco con tanto ímpetu que tenía los ojos desorbitados. Con un gesto de su brazo, Mansur mandó a 4 de sus hombres a capturar a Hilda, la cual retrasó sus pasos, atrayéndolos hacia ella lo suficiente como para que se pusieran a la altura de quienes se ocultaban. Pero Mansur, ducho en las artes de la guerra, se dio cuenta enseguida. «Es una trampa», advirtió. «Todos a la carga, ahora». Al tiempo que se ponía en movimiento el resto de los soldados, los aliados de Hilda saltaban fuera de sus escondites y se lanzaban contra los 4 más adelantados en una lucha en la que la inferioridad de sus armas se compensaba con una superioridad numérica, más esta quedaría mermada en cuanto acudieran todos los demás. Recuperas un punto de destino por cada una de las siguientes claves: arco no, dolabro sí, escudo no, lanza no, fuerte sí, amuleto no, savia no. Bueno, pues 2 puntos, de 3 a 5. La batalla dependerá del número de aliados y enemigos que tengas. Se calculará el índice de batalla dividiendo el número de tus aliados por el de tus enemigos y multiplicándolo por 100, prescindiendo de los decimales y sumando 15 al total. Si tienes la clave bosque, que no la tengo. Índice de batalla 130. ¡Qué justo! A ver, las 4 opciones son menor que 100, que por suerte no, entre 100 y 149, es decir, victoria pírrica, 150 a 199 o superior a 200. O sea que puede que ganemos, pero no va a haber mucho que celebrar y sobre todo no van a quedar muchos para celebrarlo. Venga, vamos. La diferencia de número en realidad no era tan exagerada como para que constituyera una ventaja. ¡Oh! Y esto pronto se vio reflejado en el implacable empuje de los soldados que estaban masacrando a los inexpertos campesinos. En un momento dado comenzaron a verse más lanzas que hoces y los aldeados retrocedieron tropezando con sus propios muertos. Era evidente que iban a perder aquella batalla, pero Hilda no terminaba de asumirlo. En un acceso de locura, al ver cómo su gente era asesinada tras abatir a un enemigo, profirió un grito de rabia, y abriéndose paso entre los suyos, cargó ella sola contra la primera fila de adversarios que avanzaban con sus lanzas enristradas. Pierdes 6. Tenía 5. ¿Aún te quedan puntos de destino? No, no me quedan. Pues pinta que esto no va a durar mucho más, ¿eh? Bueno, no lo hemos pasado bien. Pero agotada, al tener que soportar la mayor carga durante la contienda, aquello no fue una decisión acertada. Logró despachar al primero de sus adversarios, infligiéndole una terrible herida en la pierna, pero el que estaba a su lado le lanzó un ataque que no pudo esquivar, y su lanza se le clavó en el estómago. Al extraerla, Hilda cayó de bruces al suelo, y aun después de la mortal estocada recibida, trató de levantarse, pero una segunda le atravesó la espalda y ya no pudo moverse. Cerró el puño con fuerza, aferrándose desesperadamente a la vida hasta el último momento. Estaba tan cerca, susurró, y tras ello enmudeció para siempre. Requiescat in peace. Y aquí se acabó. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, bravo yo no, porque me han matado de mala manera y además he masacrado a todos mis aliados, pero bravo por la aventura, qué maravilla de aventura. Se me ha hecho un poco cansino tantísimo texto, pero hay que reconocer que el texto es muy bueno, te pone en situación y al final, bueno, he terminado leyéndolo a la velocidad del rayo porque es que tenía unas ganas locas de ver qué pasaba. El mapa se nos ha quedado fatal, fatal. Pero bueno, tampoco ha hecho mucha falta y creo que es cuando la vuelva a jugar, que la volveré a jugar sin ninguna duda, pues más o menos me será fácil probar unas cosas distintas